Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Olaya, Antioquia, Padre Francisco Oquendo. En este domingo la liturgia nos propone el texto de Mateo 22, 15 y siguientes. Olía a gloria luminosa aquel día. Los cantos de los coros de los levitas perfumaban el alma, mientras el aroma perfumado de los inciensos y de los holocaustos acariciaba el corazón, impregnando el lugar de un sabor delicado a espiritualidad celestial. El templo y sus liturgias tenían el color del cielo y sonidos de paraíso hasta que llegaron los enviados de los fariseos y los herodianos con sentimientos pestilentes como la muerte y palabras afiladas como un puñal traicionero. ¿Dónde se encontraba Jesús? Se encontraba efectivamente en el templo de Jerusalén, confrontándose, pero no necesariamente enfrentándose, con las distintas posiciones religiosas de la época, a quienes en un tono profético está acusando de no acoger el Dios del reino y de no acoger el reino de Dios. Le hacen una pregunta trampa, si es lícito o no pagar el tributo al César. Una pregunta trampa porque si Cristo pues responde que sí, debe ser pagado, se hubiese echado de enemigo al pueblo. Y si en cambio hubiese contestado que no era necesario que tal tributo fuese pagado, pues se hubiese echado de enemigo al Imperio Romano. ¿De qué tributo se trataba? Todo judío adulto, vivo y activo, debía pagar el llamado tributo capitis, que consistía en un denario. Es decir, más o menos lo que una persona se ganaba en un día de trabajo. Sobre si tal tributo debía ser pagado al imperio, pues las posiciones eran encontradas, eran diversas. Algunos, como los herodianos y los saduceos, que eran amigos del imperio, sostenían que el tributo capitis debía ser pagado. Otros, en cambio, enemigos del imperio, como los celotes, decían que tal tributo no debía ser pagado, mientras que los fariseos estaban en una posición de centro. Decían que el tributo se debía pagar obtorto colo, como decimos, es decir, se debía pagar así fuese de mala gana, con tal de evitar algo peor. A Cristo le ponen, por tanto, una pregunta que era pues inquietante en esa época. Cristo sabiamente recuerda que frente a un dilema el ser humano tiene que jerarquizar valores, tiene que priorizar valores, y por tanto eso es lo que hace, respondiendo a una frase que se ha vuelto famosa y que creo que todos sabemos. Apódoti ta Caesaros Caesari, kai ta tuteu toteo. Restituid al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En una frase así, generalmente la parte menos importante es la primera y la parte más importante es la última. Ellos le están preguntando que qué hacer frente al poder político, y pues Cristo dice que, visto que somos visto que la humanidad es social por naturaleza, pues en una sociedad tiene que existir instituciones o autoridades que garanticen pues el orden y la búsqueda del bien de todos. Por tanto, a esa autoridad instituida ciertamente existe el deber moral de ayudarla, y lo hacemos mediante pues los impuestos. Que los impuestos haya que pagarlos por motivo de conciencia lo dirá San Pablo en la carta a los romanos. Es ciertamente pues un deber nuestro cristiano pues sostener la búsqueda del bien común con nuestros impuestos,
como también es un derecho del ciudadano exigir a sus autoridades la buena gestión o el buen manejo de los recursos públicos. Una especie de auditoría pública, pues que lleve a que en verdad lo que el ciudadano contribuye con esfuerzo y sudor se emplee en verdad en el bien común. Pero decía que en una frase así la parte más importante es la segunda: dad a Dios lo que es de Dios. El Señor les dice: muéstreme un denario. Un denario era una moneda de plata en la época que tenía una inscripción, tenía la imagen del César y tenía una inscripción que decía: Tiberio Augusto, hijo del divino Augusto. De manera que en esa inscripción se estaba proponiendo la divinización y absolutización del Estado, del imperio. Cristo dice: no, hay que al César lo del César, a Dios lo de Dios. El único absoluto es solo uno, Dios. Frente a Él todo es relativo. El único primero es Dios. Frente a Él todo lo demás es secundario. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque Dios es el único absoluto, a Él hay que darle lo mejor. Que Dios sea el único absoluto es lo que nos está recordando Isaías, el llamado Deutero Isaías en el capítulo 45 que escuchamos como primera lectura, donde dice el profeta Isaías en nombre de Dios: Ani Adonai we en ot, Sulati en Elohim. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay otros dioses. Así como en el denario estaba grabada la imagen del César, el denario era portador de la imagen del César, y dice Jesús: denle a César lo que es del César. En el ser humano, en cambio, está grabada la imagen de Dios. Somos portadores de la imagen de Dios. Y por tanto, pues, hemos de restituirle nuestra vida, todo lo que somos, a aquel de quien llevamos la imagen, o sea, a nuestro Dios. Dad a Dios lo que es de Dios. Darle a Dios el tiempo que se merece, darle a Dios el puesto que se merece en el corazón, en la familia, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, en nuestras culturas, en la vida política. No debe existir ningún ámbito que esté ajeno a Dios. Dad a Dios lo que es de Dios. Dad a Dios nuestro tiempo, porque, como suelo decir yo un poco en son de broma, ¿cómo nos atreveremos a pedirle a Dios la eternidad si le negamos mezquinamente parte de nuestro tiempo? ¿Cómo pretenderemos ocupar en la eternidad un puesto en el corazón de Dios si en nuestra vida temporal le negamos un puesto en nuestro propio corazón? Demos a Dios lo que es de Dios. Démosle a la relación con Dios el puesto que se merece y que ha de tener en nuestra propia vida, que es lo que el apóstol Pablo nos está recordando en el primer escrito del Nuevo Testamento, o sea, la primera carta a los tesalonicenses, donde el apóstol Pablo nos recuerda pues las virtudes que hacen la vida cristiana: la fe, la esperanza y la caridad. Y habla de una fe con obras, una fe que suda, que trabaja, que produce, que fructifica. Y habla de una esperanza que sostiene, paciente, que soporta. Y habla pues de la caridad, que es la madre de todas las virtudes. Que la Santísima Virgen María, esta mujer que no tuvo otro absoluto en la vida que Dios, y a Dios le restituyó, le dio todo, nos ayude a nosotros a hacer lo mismo, para que el único adorado en la vida sea nuestro Señor. Porque como decía San Agustín, el hombre se convierte en lo que adora. Que adorando a Dios lleguemos a ser semejantes a Dios. Un buen domingo para todos.